Hola a todos, hoy vamos a comenzar la segunda lección de la asignatura Análisis numérico matricial e interpolación del grado en matemáticas de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en los sistemas de ecuaciones numéricos lineales. Estudiaremos métodos de resolución y queremos estudiar el comportamiento de estabilidad que tienen estas soluciones. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser comenzar con unos conceptos de normas matriciales que nos van a permitir trabajar con matrices y vectores. Entonces, en una primera sección vamos a introducir lo que se conoce como la norma matricial subordinada a una norma vectorial. Entonces, ¿qué vamos a trabajar o con qué conceptos vamos a trabajar en esta primera sección? Lo que vamos a hacer es tomar un vector, es decir, sea x con una rayita abajo, el elemento x1, x2, hasta xn, que va a ser un elemento de V, que es un espacio vectorial sobre un cierto cuerpo K, que K normalmente suele ser o bien el conjunto de los números reales o bien el conjunto de los números complejos, ¿de acuerdo? Que además tiene dimensión n, como bien denota el hecho de que escribamos nuestro vector con n componentes. Muy bien, entonces, vamos a definir las siguientes normas vectoriales. Por un lado tenemos lo que se conoce como la norma euclídea del vector x. Y la definimos, como estamos habitualmente acostumbrados a estudiar, como la norma euclídea del elemento x es simplemente la raíz cuadrada del producto escalar del vector x consigo mismo. Es decir, no es otra cosa que coger las coordenadas x y y, elevarlas al cuadrado, sumarlas todas desde 1 hasta n y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Pero podemos generalizar este concepto hacia lo que se conoce como la norma P, donde P es un número mayor que 0. Entonces se define la norma del vector x subíndice P como, de forma análoga, sería coger el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los valores absolutos, pero en vez de elevar a 2, vamos a elevar a p y vamos a hacer la raíz pésima, es decir, elevamos a 1 partido por p toda esa suma. Y por último tenemos una tercera norma vectorial, que sería la norma infinito o del supremo, también se llama del máximo, depende del caso, que corresponde cuando este p tiende a infinito. En ese caso lo que se define es la norma del supremo, del máximo o de infinito, subinfinito de x como el máximo para i igual a 1, 2 hasta n del valor absoluto de los elementos x y. Pues resulta que asociadas a estas normas vectoriales vamos a poder encontrar unas ciertas normas matriciales también, es decir, normas que no tienen que ver sobre el cuerpo de los vectores, sino sobre el cuerpo de las matrices. Y para ello, lo que tenemos que hacer es irnos al estudio de las aplicaciones lineales. ¿Por qué? Porque sabemos que las aplicaciones lineales que solemos denotar como una phi que va de un cierto espacio vectorial V en un cierto espacio vectorial W entre espacios vectoriales, lo que estamos habituados a llamar homomorfismo, pueden identificarse
mediante una matriz A. En el sentido de que phi de un cierto vector v es equivalente a multiplicar la matriz A por el vector v. Entonces, lo que podemos hacer es que podemos definir a su vez normas matriciales. Pero lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en un tipo de norma matricial muy concreto. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos un nuevo concepto que surge con las nuevas normas matriciales que está relacionado con las normas vectoriales, que es el de una norma matricial subordinada. Entonces, podemos relacionar las normas matriciales y vectoriales mediante el concepto de norma matricial subordinada. A una cierta norma vectorial. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues decimos que norma de A está subordinada a una cierta norma matricial si se define como el máximo para aquellos vectores X de nuestro espacio V, es decir, aquí viene la norma vectorial del espacio V, y cogemos el máximo de las normas A por X, es decir, de las imágenes en el espacio W. Es decir, aquí lo que tenemos son un máximo de normas vectoriales sobre un conjunto donde exigimos que estas normas vectoriales tomen el valor 1. Y esta norma matricial de la matriz A recibe el nombre de norma matricial subordinada a las normas vectoriales. En concreto, lo que vamos a hacer va a ser estudiar un caso particular, es decir, vamos a centrarnos en ciertas matrices, aunque esto vale para matrices arbitrarias A, vamos a centrarnos en el caso en el que es una matriz cuadrada, es decir, V y W son el espacio de la misma dimensión y normalmente son el mismo espacio. Es decir, en concreto, vamos a estudiar matrices cuadradas que sean A perteneciente al conjunto de las matrices de n por n y con coeficientes en k. Entonces, vamos a ver cuáles son las normas subordinadas que vamos a estudiar. Van a ser las siguientes. Es decir, si expreso la matriz A como la matriz de elementos A sui j, donde tanto I como j, que son el número de filas y de columnas, van desde 1, 2 hasta n, porque tenemos una matriz cuadrada, y matriz cuadrada n por n con coeficientes en k, tenemos las siguientes normas matriciales subordinadas. Por un lado, lo que se conoce como la norma subordinada 1. ¿Cómo viene definida esta norma? Bueno, simplemente definimos la norma subordinada 1
norma de A sub 1 como coger el máximo desde j igual a 1, 2 hasta n de la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de los elementos a sub i j. Que lo que estamos haciendo es sumar todos los elementos de una determinada columna, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos, cogemos el máximo. Es decir, esto está asociado, esta norma matricial está asociada o subordinada a la norma 1 vectorial. También tenemos otra norma que sería la norma subordinada infinita, que viene definida como la norma sub a infinito dada por, en vez de tomar el máximo sobre las columnas, vamos a tomar el máximo sobre la fila desde i igual a 1, 2 hasta n, sumamos todos los elementos de una determinada columna. Entonces aquí nos quedan los a sub i j. Y esta estaría asociada a la norma infinito vectorial. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como la norma subordinada dos, que sería norma de la matriz A sub 2 y está dada por lo que sería el ρ de la matriz A traspuesta por A elevado a un medio. ¿Y quién es este ρ? Pues resulta que ρ es el radio espectral. Es decir, el radio espectral de una cierta matriz, es decir, ρ de una matriz B, es coger el máximo de los autovalores de lambda en valor absoluto, tal que el lambda es un autovalor de B. Se llama radio espectral porque normalmente el espectro de la matriz B es el conjunto de autovalores, es decir, si yo escribí SP de B al espectro de los autovalores de la matriz B, que son todos los autovalores que tiene. ¿De acuerdo? Y esta norma es una norma que está asociada a la norma 2 vectorial o la norma euclídea. ¿De acuerdo? Como observación, tenemos el siguiente resultado y es que resulta que si A es una matriz simétrica, entonces podemos calcular esta norma de forma muy sencilla. Resulta que la norma matricial subordinada 2 es simplemente el radio espectral de la matriz A, sin tener que multiplicar por la matriz A traspuesta por A. En ese caso sale muy sencillo. Hay una cuarta norma matricial subordinada que nos interesa, que es la siguiente, pero para ello vamos a introducir un nuevo concepto. Es decir, dadas A y B matrices cuadradas de n por n con coeficientes en k, definimos la siguiente operación. A dos puntitos con B se define como una nueva matriz que lo que nos está dando es la traza de la matriz A traspuesta por B. Es decir, esto es un número en K.
bien un número complejo, bien un número real, lo que sea. Lo que estamos haciendo es multiplicamos la matriz A transpuesta por B y esto nos está dando la traza, es decir, la suma de todos los elementos de la diagonal de la matriz A transpuesta por B. Entonces tenemos así un cuarto concepto de norma vectorial matricial subordinada que sería la norma Frobenius. ¿Cómo se define? Pues se define la norma Frobenius, norma matricial de la matriz A subíndice F, como coger esta traza de la matriz A consigo mismo elevado a un medio. Es decir, esto no es otra cosa que hacer el sumatorio tanto en I y J igual a 1 hasta n, serían como dos sumatorios de los elementos A sub I J al cuadrado, todo eso elevado a n. ¿Verdad? Esos son los elementos que tenemos. Y esta está asociada realmente a una norma que no es una norma, pero está asociada a la traza de la matriz, como hemos visto con estos dos puntitos. Entonces uno puede preguntarse con estas cuatro normas matriciales subordinadas que tenemos, qué relaciones o qué información podemos obtener sobre el comportamiento de la matriz. Y para ello tenemos dos resultados fundamentales. Uno que sería un teorema que nos dice lo siguiente. Dice, bueno, que si A es una matriz cuadrada, n por n con coeficientes en k, entonces se verifica que el radio espectral de la matriz A no es otra cosa que el ínfimo de todas las normas subordinadas que podemos elegir de la matriz A, es decir, todas las normas de A, tal que la aplicación norma que ponemos es una norma subordinada. A una cierta norma matricial. Como consecuencia de este resultado tenemos el siguiente corolario, que dice las relaciones que hay, es decir, sea A una matriz cuadrada con coeficientes en K. Entonces, son equivalentes los siguientes enunciados. Por un lado, el hecho de que el límite, cuando n tiende a infinito, la matriz A elevado a n, nos dé la matriz nula. Eso es equivalente a decir que el límite, cuando la n tiende a infinito, de la norma matricial de la matriz A elevado a n es 0. Esto sería para alguna norma matricial que nosotros tengamos subordinada, ¿de acuerdo? Aquí subordinado, que es la parte importante. Subordinada. Y por último, es equivalente a decir, y esta es la aplicación importante, que el radio espectral de la matriz A es menor que 1. Y aunque esto ahora mismo no parece de tanta importancia en esta primera sección, va a jugar un papel fundamental en la última parte de esta lección, cuando veremos los métodos iterativos, que es donde está la parte fundamental de esto. Una vez que ya hemos introducido las normas matriciales subordinadas con las que vamos a trabajar, podemos pasar a la siguiente parte, que sería el estudio de la estabilidad de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces vamos a centrarnos ahora en esa siguiente parte. Es decir, estabilidad de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿qué queremos hacer ahora? Bueno, pues nosotros vamos a considerar el siguiente sistema. Es decir, consideremos el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a un cierto B. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros queremos ver
si una ligera modificación de los parámetros causa una modificación en la solución. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos el siguiente sistema perturbado. Y vamos a modificar ligeramente tanto la matriz como la solución como el B. Es decir, vamos a coger la matriz y la vamos a modificar con un cierto parámetro delta positivo y la solución X también la vamos a modificar por un cierto parámetro positivo y el término independiente B también lo vamos a modificar con ese cierto parámetro delta positivo. Esto sería con delta un parámetro mayor que 0, ¿de acuerdo? Entonces queremos fijarnos en este error delta de X que cometemos. Es decir, el error cometido por la perturbación viene dado por el elemento delta de X, que no es otra cosa que cuando despejamos de aquí el delta de X, lo que nos queda sería la matriz A más delta de A inversa, que multiplica a el vector delta de B menos delta de A por el vector X. ¿De acuerdo? Entonces, usando normas, podemos acotar la expresión anterior del siguiente modo, es decir, la norma del vector delta de X sea la norma de todo esto de aquí, pero esto es una matriz, esto es un vector, entonces podemos relacionar con la norma matricial, es decir, esto es menor o igual que la norma matricial de la matriz A más delta de A subordinada a la correspondiente norma vectorial que hayamos escogido. Es decir, en función de qué norma vectorial escogemos aquí, tendremos que poner aquí la norma matricial subordinada correspondiente, que multiplica aquí a la norma del vector delta de B más la norma del vector delta de A por X. ¿De acuerdo? Claro, pero nosotros queremos ver qué más podemos hacer, porque tenemos cierta información sobre qué pasa con la norma de esto de aquí. Como tengo que A por X igual a B, también puedo decir que la norma vectorial de B es la norma vectorial de A por X, que es menor o igual que la norma de A por la norma de X. Es decir, además, como la norma vectorial de B es menor o igual que la norma matricial subordinada de A por la norma vectorial de X, obtenemos que la expresión anterior, es decir, si cojo la norma de delta de X, y en vez de el error absoluto, estudio el error relativo, es decir, divido entre la norma del X, esto es menor o igual que la norma matricial subordinada de A más delta de A inversa por la norma de la matriz A, y aquí viene por, abrimos paréntesis, la norma del delta de B entre la norma del B más la norma del delta de A dividido entre la norma matricial de la matriz A. Veamos qué más podemos hacer.
Para seguir estudiando el comportamiento de esto aquí, necesitamos un resultado fundamental que es lo que se conoce como lema de Banach. Tenemos aquí el lema de Banach que nos dice lo siguiente, nos está especificando el comportamiento que tienen estas perturbaciones. En particular, sea D perteneciente a la matriz cuadrada con coeficientes en K con norma matricial de la matriz D menor que 1 para cierta norma matricial subordinada. Bueno, pues entonces lo que significa que la matriz I más D es no singular. Es decir, matriz no singular o matriz regular, que su determinante es distinto de cero, y se cumple que puedo acotar la norma de la matriz I más D a la menos 1 inversa por 1 entre 1 menos la norma matricial de la matriz D. ¿De acuerdo? Con este resultado ya vamos a poder estudiar con detenimiento qué ocurre con esta expresión que tenemos aquí. Y para ello vamos a introducir por último un nuevo concepto que es lo que se va a llamar el número de condición. Es decir, llamamos número de condición de la matriz A al número con DA que viene definido como la norma matricial subordinada de A por la norma matricial subordinada de la inversa de A. ¿De acuerdo? Entonces, lo que obtenemos de la expresión anterior es que este elemento, el error relativo delta de x dividido entre la norma vectorial del x, lo podemos acotar precisamente por el número de condición de la matriz A dividido entre 1 menos el número de condición de la matriz A que multiplica aquí a la norma del delta de A, todo eso dividido entre la norma de A, por, y aquí aparece el elemento norma del error relativo del B, más el error relativo de la matriz A. ¿Y por qué es importante esta expresión? Porque el número de condición nos está dando una información sobre la estabilidad de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Como consecuencia, una observación sobre el número de condición y es que se tiene siempre que el número de condición de una matriz es siempre un número mayor o igual que 1. Cuanto más cerca esté el número condición de A de 1, mejor condicionado estará la matriz A. Es decir, más estable será nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque decimos que la matriz A está perfectamente condicionada si el número de condición de A es igual a 1. Es decir, pequeñas modificaciones de los parámetros no van a llevar a una gran modificación de la solución. ¿De acuerdo? Pero hay incluso un caso en el que podemos calcular el número de condición de otra forma, que sería el caso de las matrices simétricas. Es decir, si A es una matriz
simétrica y definida positiva, entonces podemos calcular el número de condición de la matriz A como condición de A y se tiene como lambda max entre lambda min. Es decir, lambda max es el mayor de los autovalores de la matriz A, mientras que lambda min es el menor de los autovalores de la matriz A. ¿De acuerdo? Entonces podemos calcular el número de condición exactamente mediante este cociente de elementos. ¿Vale? Claro, esto nos lleva ya, cuando queremos estudiar estos sistemas de ecuaciones numéricos lineales, que ya hemos visto cómo condicionarlos, cómo estudiar la estabilidad, queremos ver precisamente lo que sería una fórmula explícita para resolverlo. Y entonces vamos a ver algunos elementos que tenemos aquí para la resolución de estos sistemas de ecuaciones. Claro, seguramente nosotros conozcamos qué ocurre con la regla de Cramer. Entonces, ¿qué ocurre con la regla de Cramer? Pues que para sistemas lineales de gran dimensión, solemos usar algunos métodos de resolución, como por ejemplo tenemos lo que sería la regla de Cramer. ¿Y qué ventajas tiene la regla de Cramer? Bueno, por un lado tiene unas ventajas que son las siguientes. Una ventaja es que nos da una fórmula explícita para resolver los sistemas lineales, lo cual es positivo. Y además tiene una validez general para cualquier tipo de sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, también presenta unos ciertos inconvenientes. Y es que, por un lado, implica el cálculo de determinantes, lo cual son operaciones muy costosas, cosas que no queremos realizar. Y nos está diciendo precisamente que tenemos que calcular n factorial sumas y n-1 productos. Demasiadas operaciones para implementar en un programa informático, lo cual significa que es algo poco eficiente. Por lo cual, aunque suele ser un elemento explícito y que tiene validez general, en la práctica, cuando tenemos sistemas de ecuaciones muy grandes, la regla de Cramer no es tan útil porque no es eficiente. Ahora, esta regla de Cramer se puede mejorar con lo que se conoce como las matrices dispersas. ¿Por qué? Porque en general estamos habituados a que cuando trabajamos con estos sistemas de ecuaciones suele haber una gran cantidad de elementos nulos en las ecuaciones con las que estamos trabajando. Es decir, en realidad la matriz A suele tener muchos ceros. Por lo tanto, no hace falta que escribamos la matriz A de forma explícita, sino que simplemente digamos dónde está la información de los elementos no nulos, que es lo que se conoce como las matrices dispersas. Consiste únicamente en implementar en el ordenador o en el programa la información sobre los elementos no nulos. Con ese modo lo que conseguimos reducir es el tamaño de las matrices que tenemos que introducir y aunque sean matrices muy grandes, solo nos hace falta poner aquellos elementos no nulos. Sin embargo, esto tampoco suele ser un método 100% efectivo y solemos recurrir a lo que se conoce como el método de eliminación de Gauss. Es decir, aquí vamos a poner el método
de eliminación de Gauss. ¿Qué es lo importante de este método? Pues este método nos permite construir una factorización de la matriz A de la forma A igual a L por U, donde ¿quién es L? L es una matriz triangular inferior con unos en la diagonal. Es decir, cuando decimos matriz triangular inferior significa que tenemos unos en la diagonal, todo lo que hay por encima de la diagonal son cero. Y lo de abajo nos da exactamente igual, son algunos elementos. Mientras que U es una matriz triangular superior. Es decir, esta es la matriz L y la matriz U es de la forma, no le pedimos que tenga unos en la diagonal, aquí puede tener los elementos que quiera, pero que debajo de la diagonal todos sean ceros, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo hacemos esta construcción? Resulta que lo que hacemos es que partimos de la matriz A, hacemos un procesamiento de escalonamiento, que es lo que se conoce como el método de Gauss, hasta que llegamos a una matriz escalonada. Pues la matriz escalonada a la que llegamos es la matriz U. Y además resulta que podemos obtener esto también en forma matricial diciendo, bueno, a fin de cuentas estamos haciendo unas operaciones elementales de suma y resta de matriz de filas. Entonces, en realidad, el hecho de que de la matriz A llegamos a la matriz U se puede expresar como que multiplico E por la matriz A y eso nos da una cierta matriz U. Donde estas son las matrices elementales con las que estamos operando por filas. Luego nos dice que entonces la matriz L que estamos buscando no es otra cosa que la matriz inversa de esta matriz E, ¿de acuerdo? De este producto de matrices elementales. ¿Qué es lo interesante del método de eliminación gaussiana? Que el hecho de que nos dé esta factorización nos permite resolver el sistema A por X igual a B del siguiente modo. Es decir, el método de eliminación gaussiana nos permite descomponer el sistema A por X igual a B en dos sistemas de ecuaciones. ¿En qué dos sistemas de ecuaciones? Por un lado, como A por X es igual a B, esto es lo mismo que decir que si descompongo una matriz A en su factorización L por U, que nos queda que L por U por X es igual a B. ¿De dónde sacamos entonces los dos sistemas que mencionamos? Un primer sistema sería, llamamos Y a U por X, por lo que primero resolvemos
el sistema, ¿no? El sistema L por Y igual a B, que esto es lo que se conoce como la eliminación progresiva. Y posteriormente, una vez que ya tenemos el valor de Y, ¿qué tenemos que resolver? Pues cuando he obtenido el valor de Y, simplemente resolvemos U por X igual a Y. Es decir, esto es lo que se conoce como la sustitución retrógrada. Y ahora resolvemos hacia atrás, ¿de acuerdo? Hay un caso adicional que es, bueno, supongamos que tenemos que intercambiar fila en nuestra matriz A porque comenzamos teniendo un elemento que no es un pivote. Entonces, en caso de que haya que permutar filas de A, se obtiene la factorización que se conoce como P por A igual a L por U. Es decir, intercambiamos las filas que nos hacen falta y luego ya realizamos la factorización LU de esta matriz que tenemos aquí. Como observación, decimos, bueno, hay un caso concreto que puede ser de nuestra atención. Es decir, nota si A admite una factorización de la forma A igual a L por U y D es la matriz diagonal que tiene en la diagonal los mismos elementos que tiene U en la diagonal, entonces también podemos expresar la matriz A como L por D por una cierta U tilde con esta matriz U tilde no es otra cosa que tomar la matriz D a la menos 1 y multiplicarlo por la matriz U. Por lo tanto, tenemos unas factorizaciones que suelen tener un nombre propio. Es decir, cuando expresamos la matriz A como L por U, esto es lo que se conoce como la factorización de Doolittle. Mientras que cuando utilizamos estas matrices tildes, es decir, cuando expreso la matriz A con la matriz L tilde por U tilde, con la L tilde, quien sería entonces, sería precisamente la matriz L por D que tenemos aquí, es lo que se conoce como la factorización de Kraut. ¿De acuerdo? Y aunque bueno, aunque estamos viendo cómo resolver precisamente estos elementos, cómo utilizar el método de escalonamiento de Gauss para obtener esta factorización, aquí hablamos de si admite una factorización, pero lo que nos podemos preguntar es en qué casos admite la matriz A una factorización. Y para eso
tenemos el siguiente resultado que nos da una caracterización. Es decir, teorema si los menores principales de A son no nulos, entonces la matriz A admite una factorización L por U, ¿de acuerdo? Hay un caso concreto de factorización LU que es cuando, de nuevo, nuestra matriz A tiene unas propiedades adicionales. Eso precisamente que ocurre en el caso de las matrices simétricas. Es decir, vamos a ver a continuación los métodos especiales para matrices simétricas. ¿Por qué? Porque si A es simétrica, entonces puedo expresar la matriz A, que está descompuesta como el producto de L tilde por U tilde, y también la puedo expresar como la matriz U tilde traspuesta por L tilde traspuesta. Con lo que se verifica es que la descomposición L tilde debe coincidir con la matriz U tilde traspuesta. Es decir, podemos expresar nuestra matriz A como una cierta matriz L, una matriz L traspuesta. Esto es lo que se conoce como la factorización de Cholesky. En realidad una factorización LU, pero con una matriz simétrica. Entonces, como resultado, queremos estudiar cuándo admite nuestra matriz este tipo de factorización. Y para eso tenemos el siguiente resultado. Teorema, bueno, pues sea A una matriz simétrica. Entonces, se tiene que A es definida positiva si y solo si resulta que puedo descomponer la matriz A como L por L traspuesta con L, una cierta matriz triangular inferior invertible. Es decir, definida positiva es equivalente a decir que la matriz A admite una factorización de Cholesky. ¿Y cómo podemos calcular esta matriz L de la descomposición? Bueno, pues podemos calcular la matriz L, que son elementos L sub i j, con i j igual 1, 2 hasta n, como en realidad lo que tenemos que hacer es calcular los elementos que están por debajo de la diagonal, porque todo lo que está por encima de la diagonal sabemos que son ceros. Entonces, el primer elemento L sub 1, 1 se define como la raíz cuadrada del elemento A sub 1, 1. Ahora, para el resto de elementos L sub i 1, lo que serían de la primera fila, se calculan como los elementos A sub i 1 divididos entre el L1, 1. Y esto sería para i igual a 1,
2 hasta n. Bueno, realmente ya no empezamos en el 1, sino que empezamos en el elemento 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos los de la diagonal? Para calcular los elementos de diagonal, los elementos L sub JJ, lo que hacemos es que calculamos la raíz cuadrada del elemento A sub JJ y le resto la suma de los elementos desde k igual a 1 hasta j menos 1 de los elementos L sub JK al cuadrado. Esto sería para j igual a 2, 3 hasta el n. Y por último, ¿cómo calculo ya los elementos que están por debajo de la diagonal? Pues serían todos los elementos L sub I J y se obtiene tomando a los elementos A sub I J, le vamos a restar el sumatorio desde el K igual a 1 hasta el J menos 1 de los elementos L sub IK por los elementos L sub JK. Y todo eso lo vamos a dividir entre los elementos L sub JJ. Esto sería para todo I mayor que J. Y de este modo tenemos calculados estos elementos. Pero existe otro tipo de factorización similar a la factorización LU con un tipo muy concreto de matrices, que es lo que se conoce como la factorización QR. ¿Y en qué consiste la factorización QR? En descomponer igual como productos matrices, pero que ahora son matrices muy concretas. Es decir, tenemos un resultado, un teorema que nos dice toda matriz invertible A admite una factorización A igual a QR, donde Q es una matriz ortogonal y R es una matriz triangular superior. Uno puede decir, bueno, pues si antes la matriz es triangular superior y la hemos llamado U de upper, ¿por qué ahora la llamo R? Pues porque detrás de la Q viene la R en el alfabeto y los matemáticos somos muy fijos para ese tipo de situaciones. Si viene una Q, luego le ponemos una R. Antes era LU porque era integral matriz triangular inferior lower y superior upper del inglés. Y aquí Q y después viene la R. Muy bien. Lo importante es que las matrices ortogonales son muy buenas. ¿Por qué? Porque las matrices ortogonales conservan longitudes y además están perfectamente condicionadas, por lo cual nos vienen súper bien para obtener o estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Ahora, ¿cómo tenemos esta información o cómo tenemos esta matriz Q y R? Bueno, pues para calcularla, ¿qué tenemos que hacer? Para ello, si yo escribo mi matriz A por columnas, como la columna A super 1, la columna A super 2, hasta la columna A super n, es decir, estos son vectores con A sub i, la iésima columna de A, lo que vamos a hacer es aplicar un proceso para conseguir primero, aunque esto conforma una base, queremos que sean vectores ortogonales. Son vectores cualquiera, pero vamos a ortogonalizarlo. Es decir, aplicamos el proceso de ortogonalización
de Gram-Schmidt para obtener una base que esté formada por unos vectores que vamos a llamar ahora P super 1, P super 2 hasta P super n, ortogonal del siguiente modo. ¿Quién sería el primer vector P super 1? Pues ese va a ser simplemente el primer vector A super 1, es decir, la primera columna tal cual. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Que todos los vectores P super K se van a ortogonalizar con el siguiente proceso. Cogemos el vector A super K, es decir, la késima columna, le restamos la parte no ortogonal, es decir, desde i igual a 1 hasta el K menos 1, vamos a calcular el producto escalar de la columna késima con el vector P sub i, vamos a dividir entre la norma del vector P sub i al cuadrado y multiplicamos por el vector columna P sub i. Y esto sería para todo i desde 2, 3 hasta n, ¿de acuerdo? ¿Esto qué va a hacer? Esto me va a generar entonces las siguientes matrices. Vamos a tener una matriz P, que es precisamente la matriz formada por las columnas P sub 1, P sub 2 hasta P sub n. Pero luego la matriz Q va a ser entonces, por definición, tomar la matriz P y multiplicar por la inversa de una cierta matriz E. ¿Que quién es esta matriz? Pues una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal son los elementos m sub i j dados por el producto escalar de el a sub j con el p sub i dividido entre la norma del p super i al cuadrado. Estos son los elementos que aparecen en la diagonal de la matriz D. ¿Y entonces quién va a ser la matriz R que a nosotros nos falta? Pues se define como coger la matriz D y multiplicarla por otra matriz que tiene en la diagonal los elementos unos, y en estos elementos que tengo por encima de la diagonal aparecen los elementos m sub i j anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, de este modo, esto sería para todo j mayor que i, de este modo conseguimos construir las matrices Q y R con el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt para descomponer nuestra matriz A en el producto de una matriz ortogonal y una matriz triangular superior. Pero tenemos otro método, que es lo que se conoce como el método de Householder. Y el método de Householder nos permite decir lo siguiente. ¿Qué nos permite este método? Pues está pensado para permite llevar un vector en su reflejado respecto de un cierto eje. Entonces, tiene por matriz asociada H a una matriz que llamamos H, que viene dada por la matriz identidad menos dos veces el producto escalar, el producto del vector E con el E ortogonal, que me da una matriz n por n, siendo E un vector unitario que representa
al eje donde estamos haciendo esa simetría o ese reflejamiento del vector. Entonces, además, se tiene que la matriz H no es una matriz cualquiera, sino que H es una matriz simétrica ortogonal. Es decir, tiene muy buenas propiedades. Además, tenemos un modo explícito de calcular estos vectores E. Es decir, si queremos llevar el vector X en el vector Y, ambos de la misma norma, basta considerar o elegir el vector E como más menos, nos da igual la elección, el vector X menos el vector Y, todo eso dividido entre la norma del vector X menos el vector Y. Y esta es la elección que nos hace precisamente obtener ese vector reflejado. Para finalizar ya este capítulo, vamos a terminar con una parte fundamental de la resolución de sistemas lineales, que es lo que se conoce como los métodos iterativos. Y decimos que es una parte fundamental porque en la mayoría de las ocasiones, cuando queremos resolver un sistema de ecuaciones lineales, a lo mejor no somos capaces de obtener explícitamente la solución del sistema, pero sí podemos realizar una construcción de una sucesión de aproximaciones de la solución, de modo que conforme voy aumentando el número de iteraciones, cada vez estoy más cerca de esa solución exacta de nuestro sistema. Es decir, otra opción para hallar la solución X del sistema A por X igual a B consiste en buscar X como un punto fijo de una aplicación T de X, que solemos llamar H de X, más un cierto vector C, ¿de acuerdo? Donde la idea es construir una sucesión que aproxime, es decir, vamos a construir una sucesión que solemos denotar, aunque estamos acostumbrados a poner el subíndice para no equivocarnos con las componentes del vector, a poner un superíndice. La sucesión x sub k más 1 no es otra cosa que aplicar h al elemento x sub k, h es una matriz, estamos multiplicando y le sumamos el vector c, ¿de acuerdo? Donde lo que hacemos es aplicar este operador t de forma sucesiva. Entonces, bueno, lo primero que uno quiere ver es decir, cuando esta aplicación de los resultados de forma sucesiva de verdad nos lleva a una solución de nuestro sistema, porque si vamos a estar aplicando y no vamos a llegar a la solución, ¿de qué nos sirve? Y para ello tenemos el siguiente resultado que nos dice cuándo todo funciona bien. Teorema sea H una matriz cuadrada n por n con coeficientes en k, ¿de acuerdo? Y C un vector
tales que sabemos que la ecuación x igual a h de x más c tiene una única solución. Entonces, la sucesión que se genera al iterar de forma sucesiva esta aplicación t, es decir, la sucesión x super k de vectores con k perteneciente a los naturales, generada por la transformación dada por x sub k más 1, es decir, la iteración k más 1 ésima es precisamente multiplicar h por la iteración anterior, x super k, y sumarle de nuevo el vector c, con vector de partida o de inicio o inicial, depende de la persona, cada uno le pone un nombre, que solemos llamarlo x super 0, converge a la solución x del sistema si y solo si, y aquí es donde entra el punto que vimos al principio de por qué era importante ese resultado que nos permite relacionar lo del comportamiento de la matriz elevado a n tiende a 0 con la norma subordinada tiende a 0, porque había una tercera propiedad que decía era equivalente el estudiar que la norma matricial de la matriz tiende a 0 con que el radio espectral de la matriz sea menor que 1. Y resulta que la condición que necesitamos para que estos métodos iterativos converjan a la solución del sistema es que el radio espectral de la matriz que está definiendo al método iterativo sea menor que 1. Esa es la parte fundamental. Entonces vamos a ver algunos métodos iterativos clásicos que tienen un nombre concreto. Es decir, tenemos aquí algunos métodos iterativos clásicos. ¿Qué serían estos métodos? Pues bueno, vamos a ver cómo debemos transformar nuestro sistema. Es decir, transformamos el sistema de ecuaciones a por x igual a b en la ecuación de punto fijo x igual a hx más c. En concreto, vamos a considerar precisamente el sistema o la ecuación de punto fijo x igual a x menos una cierta matriz M inversa que multiplica a por x menos b. Es decir, estamos tomando la matriz H como la matriz identidad menos m a la menos 1 por a y el vector independiente c como la matriz m a la menos 1 por el vector b. Entonces, solemos descomponer esta matriz A como una matriz D menos una matriz L menos una matriz U, donde ¿quién es cada una de estas matrices? Pues D resulta que es una matriz diagonal, donde en la diagonal aparecen los elementos A sub I de la diagonal de la matriz A. Y el resto de elementos son todos
ceros. Luego, la matriz L es una matriz ¿de qué tipo? Una matriz triangular inferior donde todo lo que hay por encima son ceros y todo lo que hay por debajo de la diagonal son precisamente los elementos, pero no de la matriz A, sino menos los elementos de la matriz A. Para que este menos con este menos se convierta en más y nos dé los elementos que están por debajo de la matriz A. Y por último, U es una matriz triangular superior donde tenemos el mismo comportamiento. Todo incluyendo la diagonal son elementos nulos y todo lo que hay por encima de la diagonal son los elementos menos A sub i j correspondientes a la matriz A. Es decir, con la matriz A igual a los elementos A sub i j. Es decir, estamos descomponiendo los elementos de diagonal menos los elementos que están en el triángulo inferior menos los elementos que están en el triángulo superior. Y entonces, en función de la elección que yo haga de la matriz M, utilizando estas matrices DLU, vamos a tener un método clásico iterativo u otro. Es decir, obtenemos así los siguientes métodos iterativos clásicos. Por un lado, lo que se conoce como el método de Jacobi. ¿Qué hacemos en el método de Jacobi? En el método de Jacobi estamos eligiendo la matriz M como la matriz D. Por lo que el método iterativo se convierte en D por el vector X sub K más 1 es precisamente la matriz L más U que multiplica el vector X super K y todo eso más el vector B. Por otro lado, podemos tener lo que se conoce como el método de Gauss-Seidel, que en ese caso estamos eligiendo la matriz M como la matriz D menos la matriz L, por lo que el método iterativo se convierte en D menos L por la iteración K más 1 igual a la matriz U que multiplica la iteración K más el vector B. Y por último, tenemos un tercer método clásico, que es lo que se llama el método de sobre relajación. Yo lo vi como método de relajación, en el libro lo llaman método de sobre relajación. Depende. En ese caso, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando la matriz M como una cierta descomposición según un parámetro W o omega, 1 partido el omega por la matriz D diagonal menos la matriz L triangular inferior, con el omega un número positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la iteración quedaría como la matriz 1 partido el omega por el D menos L, todo eso que multiplica a la iteración X sub K más 1 igualado a, aquí nos quedaría una matriz, que nos quedaría la matriz 1 partido el omega menos 1 por la matriz diagonal D más la matriz U triangular superior que multiplica la iteración K y a todo eso le sumamos el vector B. ¿De acuerdo? Estos son los tres métodos clásicos de métodos iterativos. Entonces lo que queremos estudiar es precisamente cuándo estos métodos iterativos convergen. Sabemos que convergen si el radio espectral de la matriz H asociada es menor que 1. Pero queremos ver cómo podemos estudiar esa convergencia sin tener que calcular explícitamente el radio espectral de las matrices. Y para ello vamos a tener los siguientes resultados de convergencia. Es decir, van a ser 4 resultados de convergencia que nos van a garantizar qué ocurre con cada uno de los métodos. Primer resultado de convergencia. Teorema. Bueno, pues tenemos que si A es una matriz de diagonal estrictamente dominante por filas, es decir, el elemento que está en la diagonal en valor absoluto es mayor que la suma de todos los valores absolutos de los elementos de la fila correspondiente, entonces
los métodos de Jacobi y Gauss-Seidel son convergentes, es decir, convergen a la solución del sistema de ecuaciones que estamos buscando. Pero, ¿qué pasa en el caso en particular de si la matriz A tiene más información? Es decir, en concreto, es una propiedad que hemos visto varias veces hoy, y es que si A es una matriz simétrica definida positiva, entonces el método de Gauss-Seidel también converge. ¿Y qué pasa sobre el método de relajación? ¿Qué podemos decir sobre este método? Bueno, pues tenemos un resultado que nos dice lo siguiente. Primero nos permite delimitar los parámetros para los cuales no hay convergencia. Es decir, si el omega no está en el intervalo 0,2, entonces el método de relajación no converge. Es decir, necesitamos por lo menos que el omega sea un parámetro en intervalo abierto 0,2. Ahora, puede ser que haya convergencia en 0,2 o no. De nuevo, vamos a ver qué pasa con la matriz simétrica. Es decir, si A es una matriz simétrica, que también es definida positiva, se tiene que el método de relajación converge si y solo si el omega está en el intervalo 0,2 abierto. Es decir, que en el caso de matrices simétricas definidas positivas, también tenemos convergencia del método de relajación si el omega está entre 0 y 2. Y vamos a finalizar con un resultado un poco más general que nos permite dar condiciones sobre las matrices A, pero de forma arbitraria en función de la descomposición que obtengamos. Para ello tenemos dos consecuencias, es decir, se tiene las siguientes afirmaciones. Por un lado, si la matriz inversa es mayor o igual que 0, en el sentido de que estamos definiendo una relación de orden en las matrices, diciendo que mayor o igual que 0 significa que todos los elementos de la matriz correspondiente son mayores o iguales que 0. Y la matriz A se descompone como una matriz B menos C, que es una descomposición regular. ¿Y qué significa que A igual a B menos C sea una descomposición regular? Lo que significa, por definición, es que la inversa de la matriz B es mayor o igual que 0, en el sentido de que todos los elementos de la matriz inversa son mayores o iguales que 0, y la matriz C también es mayor o igual que 0, en el sentido de que todas las entradas de la matriz son positivas. Pues entonces podemos afirmar algo sobre el comportamiento, y es que el radio espectral de la matriz B a la menos 1 por C resulta que es menos estricto que 1. Por lo tanto, si tenemos un método iterativo asociado a esta matriz B a la menos 1 por C, entonces tendremos convergencia. Y, por otro lado, si A es una
M matriz. ¿Y qué significa que A sea una M matriz? Lo que significa es que si I es distinto de J, es decir, para los elementos que no están en la diagonal, se tiene que los elementos A sub I J de la matriz son todos menores o iguales que 0 y, además, la matriz inversa A a la menos 1 es mayor o igual que 0. Es decir, todos los elementos de la matriz A son menores o iguales que 0, pero los de su matriz inversa son todos mayores o iguales que 0. Pues entonces, en ese caso de que tengamos una M matriz, el método de Jacobi y Gauss-Seidel convergen. Es decir, esta es la consecuencia importante que tenemos con este caso particular. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a terminar el capítulo 2 sobre sistemas de ecuaciones numéricos lineales.